Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy comentamos lo que dejó la reciente 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y destacamos las películas ganadoras. Además, les compartimos una entrevista con el cineasta y periodista Paulo Pécora sobre su nueva película El pensamiento analógico y sobre su participación en la edición número 12 de Cortópolis, Festival Latinoamericano de Cortometrajes de la ciudad de Córdoba. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes aquí por Radio Bicicleta, episodio número 25 que nos encuentra nuevamente en este espacio que tenemos para hablar, por supuesto, sobre cine de autor, festivales, comentarios, recomendaciones, entrevistas y demás. Así que sean una vez más bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que estuvo aconteciendo recientemente en el Festival de Cine de Mar del Plata, que acaba de concluir su edición número 38. Y sin duda fue una edición que tuvo sus particularidades. Ya hemos estado hablando sobre eso en el episodio anterior. Bueno, las contingencias, ¿no?, que implican para estos tiempos organizar un festival de estas características. Y eso se notó, pero lo bueno es que mantuvo una programación interesante, diversa, con mucha presencia del público, esto hay que destacarlo. La gran mayoría de ellas fue a sala llena y se notaba esas ganas de participar del festival por parte de distintos espectadores, también de edades muy diversas. Así que eso es para destacar y para celebrar. Este año se pudieron ver películas importantes, algunas hemos mencionado la semana pasada. Queríamos destacar algunas más y también mencionar aquellas que fueron finalmente galardonadas en las diferentes secciones y competencias. No quería dejar pasar este episodio sin mencionar que fue un año en el que pudimos volver a ver una película de Víctor Erice, el gran cineasta y guionista español, que después de 30 años volvió a las salas de todo el mundo y en particular también pudo verse en el Festival de Mar del Plata su cuarto largometraje llamado Cerrar los ojos. Un film que explora las huellas del pasado, una historia personal, una historia colectiva, el funcionamiento de la memoria y la propia creación artística. Sin duda fue uno de los momentos más celebrados del festival, que esta película pudo verse en la sección autores y autoras, ¿no? Esta sección que reúne a cineastas ya consagrados que tienen una amplia trayectoria. En esta misma sección se pudo ver la nueva película del realizador argentino Lisandro Alonso, que llegó a esta edición con su film Eureka y estuvo presente dialogando con el público. El cierre del festival estuvo a cargo de la nueva y esperada película de Aki Kaurismäki, el finlandés, que entrega una película muy noble, muy humanista, siempre retratando estos personajes un tanto derrotados, pero con una voluntad para enfrentar lo que les toca y encontrar una posible esperanza de una nueva vida.
en la compañía, en la pertenencia comunitaria. Entonces es una película que seguramente se va a poder ver en plataformas, en algunos cines probablemente, pero hay que destacarlo también, el gran Kaurismäki en la programación dentro de este festival. Fue una función a sala llena en el Teatro Auditorium hacia los últimos días ya de este evento. Queríamos destacar también algunas de las películas ganadoras. Hay que decir que este año el premio a la mejor película en la competencia internacional fue para Kinra, ópera prima del realizador peruano Marco Panatonic. Por otro lado, la película Las Almas, dirigida por la cineasta salteña Laura Basombrío, se llevó el premio Astor Piazzolla a la mejor dirección de la competencia internacional. El premio del público quedó a cargo de la película Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Khan. Por otro lado, el film Otro Sol, del director Francisco Rodríguez Teare, se alzó con el premio al mejor largometraje en la competencia latinoamericana, y en la categoría de cortos, La Noche del Minotauro fue el film galardonado. En la competencia argentina, Adentro mío estoy bailando fue elegido como el mejor largometraje, dirigido por Leandro Koch y Paloma Skakman. Especies de compañía hizo lo propio en la categoría a mejor cortometraje. Y finalmente mencionamos a la película Malqueridas, de la directora chilena Tana Gilbert, que quedó seleccionada como la mejor película en la competencia Estados Alterados. En esta edición también hubo diferentes actividades especiales. Algunas de ellas fueron las presentaciones de libros, también charlas con maestros y maestras. Una de ellas fue la directora de la Cinemateca Uruguaya, María José Santa Creu, a la que también se le entregó una distinción especial en esta labor que implica la preservación del patrimonio cinematográfico de dicho país, y fue esta edición una oportunidad para que en diferentes charlas apareciera la cuestión de la preservación y la importancia que tiene para todos, en definitiva, como política cultural, que las películas puedan ser debidamente preservadas, y esto esté a cargo de una institución establecida, ¿no? En ese sentido, siempre el pedido por la Cinemateca está muy presente. También hubo presentaciones de libros, decíamos. Se pudo estar presente en la charla sobre la biografía de Blas Talá, de Martín Pereira y Candela Bey, con quien nosotros ya hemos dialogado en un episodio anterior. Pero bueno, se repasó la obra de esta cineasta, para muchos todavía desconocida, la primera cineasta en dirigir un largometraje sonoro en nuestro país, como así también sus trabajos previos a la dirección en cine. Y un libro llamado Es solo una película, el cine según Martin Reckman, de Pablo Chernov y Fernando Krapp, un libro que, bueno, repasa a través de notas, artículos y entrevistas el cine del cineasta argentino Reckman, que también estuvo presente con su nueva película La Práctica. En definitiva, fue, decíamos, una edición que pudo mantener una cierta calidad en la programación y, bueno, continuar con esta gran tradición que implica para todo nuestro país este festival tan importante como es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Bien, continuamos aquí en la edición número 38 del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. En la sección Panorama Argentino, una sección no competitiva, pero igualmente importante. Se han exhibido diferentes películas recientes en calidad de estreno y
Una de esas películas es El pensamiento analógico, dirigida por Paulo Pécora, cineasta, docente, periodista, con quien tenemos la oportunidad de conversar sobre la misma. Los saludamos. Hola, Paulo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, muchas gracias por este encuentro. Paulo, bueno, pudimos ver Pensamiento analógico, una película documental a través de la cual podemos conocer el trabajo de diferentes personas que en los últimos años, ya hace mucho tiempo, vienen trabajando dentro de lo que podríamos decir el oficio del cine material, me permito decirlo así, el cine físico, ese cine hecho a partir del fílmico, algo que vos también con el cual trabajás y venís ejerciendo una tarea de divulgación. Y esta palabra también fue usada por vos mismos cuando se habló de la película después de la proyección. Entonces te quiero preguntar cómo te acercás a este retrato, si se quiere, a esta voluntad de divulgación por parte de muchas personas que vienen trabajando en esto. Claro. Bueno, sí, el pensamiento analógico es básicamente, como decís vos, bien, es un documental de divulgación acerca de un saber, ¿no? Un saber que no está perdido, pero corre peligro de olvidarse o de dejarse de lado, o quizás incluso perderse si no existieran justamente las personas que de alguna manera lo ejercen y lo siguen manteniendo vivo, ¿no? Ese saber es el saber del trabajo con el material fílmico, con el material fotosensible, tanto en cine como en fotografía, ¿no? A mí lo que me interesaba era, de alguna manera, rescatar y divulgar no la obra, pero sí los procesos y el trabajo de una serie de artistas que trabajan el fílmico en fotografía estenopeica, en fotografía experimental, o son laboratoristas, o son proyectoristas, o arreglan cámaras, o archivan películas y las exhiben en su formato original de 16, 35 o Super 8 milímetros. Realizadores experimentales que abordan el fílmico desde un montón de posibilidades, desde el registro, desde el revelado, desde el montaje, desde la intervención directa. Y luego también gente que experimenta en la proyección, por ejemplo. Personas también que trabajan y fabrican juguetes precinematográficos, que trabajan con la imagen desde un lugar anterior al cine, ¿no? O sea, y sobre todo el retrato de todas estas personas no tenía el objetivo único de rescatar o de revelar el trabajo de estas personas con lo fotoquímico, sino también de alguna manera poner en valor, ¿no?, todos esos procedimientos que tienen que ver justamente con los procesos, con unos procesos que muchas veces implican una espera prolongada, una incertidumbre acerca de los resultados. Son procesos en donde también interviene o irrumpe de determinadas maneras el azar, el error, lo imprevisible, lo incierto, donde en general y fundamentalmente se trabaja usando las manos, ¿no? Usando las manos para tocar, para manipular, para intervenir el material de celuloide, ¿no?, el material fotoquímico. Y todo esto en función de una hipótesis que se plantea la película, o una pregunta básicamente, ¿no? ¿Existe un pensamiento analógico? Yo le di el nombre de analógico por una cuestión coloquial, ¿no? Porque si te pones a pensar científicamente, capaz que analógico no es exactamente lo fotoquímico. Pero eso no importa, porque en realidad coloquialmente todo el mundo conoce al trabajo con lo fotoquímico y lo designa de algún modo como analógico. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto todos esos procesos, esas esperas prolongadas, ese trabajo con las manos, no configuran una manera de pensar y ver el mundo diferente, una manera de entender las cosas, de estar en el mundo, y cómo de alguna manera ese pensamiento sí genera la posibilidad de crear imágenes diferentes, ¿no? Pensar la imagen desde un lugar diferente, ¿no? Y bueno, básicamente la película se pregunta eso, y las entrevistas que hice y el seguimiento de los artistas y en sus procesos intenta responderla, ¿no? No sé si la responde o no, pero bueno, la plantea por lo menos y la deja también de alguna manera picando, o es la intención, deja también esa pregunta abierta a los espectadores, ¿no? En esto del conjunto de personas a las que vos
retratás y entrevistás, se nota como un cuidado, diría yo, hasta amoroso, afectivo, de cómo filmar el trabajo. O sea, los planos que vos usás, te acercás con la cámara, como vos decías, un trabajo manual, en el sentido más literal, de intervención sobre el material. Se nota como ese cuidado del registro hasta en detalle, ¿no? Es meticuloso, o sea, los escuchamos hablar, describir un proceso específico y vos acompañás con la cámara tomando los momentos y las etapas y los procedimientos. En ese sentido, ¿cómo pensaste esa estructura y el tiempo, por así decirlo, dedicado a cada uno de los entrevistados? Incluso las transiciones, también te quería preguntar por las transiciones que vemos entre un testimonio y otro. Bueno, el trabajo fue largo, o sea, duró al menos un año. El trabajo de entrevistas primero, o sea, dividí el documental o el trabajo de aproximación en 2 etapas. El primero fue entrevistar a todas y todos los artistas que tienen protagonismo en la película, y de tal manera de conocer su pensamiento, ¿no? Acerca de lo que la película se planteaba, ¿no? Lo que la película se preguntaba. Saber cómo eran sus trabajos, cómo eran sus procesos, cómo pensaban la imagen, desde dónde se acercaron al fílmico, por qué lo utilizaban, qué dificultades tenían, qué preocupaciones tenían con el fílmico, qué sensaciones tenían en relación a esta cuestión de la posibilidad de que este saber no se continúe en el tiempo, ¿no? Y bueno, eso fue una serie de entrevistas con cada uno de ellos, que la única intención que tenían en esas entrevistas era escuchar y de alguna manera captar algunos testimonios. Pero de ninguna manera quería usar esas entrevistas en el documental. De hecho, de todas esas entrevistas, la única que quedó en el documental fue la de Azucena Lozana, porque lamentablemente no la pude filmar haciendo sus procesos, porque ya se había ido de Argentina y empezó como una gira de trabajo y de exposición de su obra por un montón de lugares del mundo. Entonces era muy incierto volver a tenerla acá, tener la oportunidad de grabarla en un proceso específico. Y esa fue la única entrevista que vos ves en imagen, en el documental, pero trabajada de una manera experimental, ¿no? La pongo como en una especie de espejo, hablando consigo misma, discutiendo consigo misma algunas ideas. Fue una forma que yo intenté para que no fuera, de alguna manera yo quería escapar de los bustos parlantes, de las cabezas parlantes, ¿no? No quería que el documental, si bien tenía una intención de divulgación, no quería que fuese un documental televisivo. Entonces, la segunda gran etapa fue la de acercarme a todas y todos ellos desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar más cinematográfico, intentando captar y registrar sus vivencias, sus procesos vitales y sobre todo el acercamiento que tienen a cada una de sus obras, ¿no? Cómo trabajan cada uno de ellos en su quehacer específico, ¿no? Cómo trabaja Daniel Vicino arreglando un proyector, cómo trabaja, por ejemplo, Ignacio Tamarit cuidando películas guardadas en un museo, pero también interviniendo y pintando sus propias películas de 16 o super 8 milímetros, cómo trabaja Natacha Evers y Agostina Jacobone juntándose a hacer una foto estenopeica durante todo un día, un proceso que les llevó un día entero a hacer una sola foto, ¿no? O sea, cómo esos procesos antiguos, de alguna manera, en el documental se capta cómo esos procesos antiguos necesitaban un involucramiento de tiempo y de cuerpo, ¿no? En todos los acercamientos a estos artistas intenté mostrarlos en esa disposición física hacia sus trabajos, ¿no? En todos los casos los vas a ver moviendo equipos, yendo de un lado al otro, cargando cosas, manipulando la película, cargándola en la cámara, saliendo a filmarla, descargándola, revelándola, moviendo químicos, moviendo, no sé, como un montón de procedimientos que inevitablemente requieren de su disposición temporal, pero sobre todo de su disposición física. Hay un testimonio muy interesante de Leonardo Sito, que solamente se escucha en ese caso, y que habla justamente de la necesidad de poner el cuerpo, ¿no? O sea, él habla de que el cine experimental, en su caso, porque hace cine experimental, pero el cine en fílmico, el cine matérico, necesita inevitablemente
la parte física, ¿no? O sea, tenés que poner el cuerpo para hacer esas películas. Pasarte horas y horas y horas pintando una película, cortándola, pegándola, volviéndola a cortar, volviéndola a pegar, proyectándola, ver qué cosas salieron mal o qué cosas salieron bien, y a partir de eso seguir trabajando y horas y horas y horas poniendo el cuerpo y así sucesivamente todos los días hasta terminar una obra, ¿no? Y en función de eso fue la segunda etapa, ¿no? Tratar de acercarme lo más posible desde un lugar totalmente de observador, como un observador privilegiado, en el sentido de que por suerte conocí a todas estas personas también, eran personas que tenías de alguna manera cercanía con todas ellas, por mi tarea como periodista previa, a casi todos ellos y todas ellas de alguna manera los había entrevistado por alguna de sus trabajos, mi labor como periodista, y también me había vinculado con la mayoría de todos ellos y todas ellas desde un lugar también como cineasta, o como aprendiz, o como colaborador, o como haciendo un proyecto en común. Por ejemplo, con varios de ellos hice varios proyectos en común, no sé, desde proyecciones hasta fotografías o cursos que tomé con alguno de ellos. Entonces, todo ese conocimiento previo me permitió acercarme de una manera muy, muy íntima y tratar de estar y poder estar en esos procesos, en esas situaciones de sus procesos de trabajo sin pasando lo más desapercibido posible, ¿no? Traté incluso de que mi rastro como director casi estuviese imperceptible, ¿no? O sea, como que la cámara fue una cámara testigo que no pusiera una firma, ¿no? Que no quería que mi cámara fuera de alguna manera algo que hablara de más, sino simplemente mostrar. No quería yo decir nada, sino registrar y escuchar y mostrar lo que todas ellas y todos ellos podían decirme y mostrarme, ¿no? Hablaste ahora en la primera pregunta que hacíamos es de esta idea de lo analógico, lo matérico, y vivimos en tiempos digitales, podríamos decir, ¿no? Sin duda, la digitalización es como que nos invade más y más en tanto nuestras prácticas, nuestros vínculos, las maneras que tenemos de informarnos, de hábitos en general. Sí, sí. Entonces, me pregunto sobre la coexistencia posible de... Sí. Un cine analógico, a persistir en un cine analógico físico y un cine digital, que es lo que muchos de nosotros, a lo cual estamos mayormente habituados, y tenemos que hacer el trabajo de revisar otras etapas en la historia del cine para poder comprender que no todo fue así, ¿no? Claro. Que hay otras tradiciones, que hay otras maneras de concebir y hacer cine. Entonces digo, me pregunto y te pregunto sobre esta posibilidad de coexistencia y qué otras preguntas nos arrojan estos tiempos. O sea, conectándolo también con lo que vos decías antes, el tiempo de las esperas, las incertidumbres, sobre todo teniendo en cuenta, y eso se dice en un momento en tu película, que muchas veces se filma sin imágenes, digamos. Es decir, no se sabe bien cómo va a terminar ese proceso. Hay riesgos que se toman frente a un cine en tiempos digitales en donde todo es controlado de otra manera, todo lo puedes ver y se planifica y se va monitoreando. Sí. Eso. Sí. Bueno, la película en principio, para aclararlo, no plantea ningún tipo de disyuntiva, no plantea cine fílmico contra cine digital, o esto es bueno o aquello es malo, no plantea esa disyuntiva para nada, no se suma a ese equívoco, ¿no? Yo considero personalmente, y creo que muchos de los que están ahí presentes en el documental, incluso uno de ellos lo dice explícitamente, considero que cabe la posibilidad de esa coexistencia y que en la medida en que sepamos vincular o mixturar o generar hibridaciones entre esos dos mundos, seguramente vamos a poder hacer mejores películas, ¿no? Porque vamos a poder de alguna manera mezclar las mejores cosas de ambos mundos, ¿no? Y creo que están íntimamente conectados. De hecho, la película es una película sobre el soporte fílmico y todos los procedimientos que tienen que ver con eso, pero está grabada en digital. O sea, que ya ahí la película misma ya genera o establece o propone una coexistencia entre esos dos mundos. Si bien no se lo propone, ¿no? Pero ahora que lo pienso, lo veo, ¿no? La película nunca se planteó una disyuntiva de esa manera, pero esa disyuntiva existe
Y se plantea como un equívoco a veces, y eso es lo triste, pero no necesariamente debe serlo. Para mí es verdad que son mundos totalmente diferentes, pero no antagónicos, ¿no? Son mundos distintos en el sentido de que, como vos bien decías, el mundo digital te plantea la posibilidad de algo inmediato, algo veloz, inmediato, quiero decir, en el sentido de poder ver en tiempo real lo que estás filmando, lo que estás grabando, lo podés ver en tu celular mismo, ¿no? Mientras grabás una escena la podés estar viendo, podés estar sabiendo exactamente cómo va a quedar, podés incluso darle después, si querés, una apariencia específica con algún filtro, ¿no? Un filtro que ya viene incorporado en tu celular. Pero eso lo que tiene y lo que genera es ansiedad, es como una necesidad o una... A mí, por lo menos, lo que me pasa es que yo veo que eso genera de algún modo como una necesidad o una especie de adicción a la inmediatez, ¿no? A algo que vos tenés que ver inmediatamente. Y bueno, justamente lo que sucede con el trabajo con lo fotoquímico es lo que decíamos antes, ¿no? No sabés cómo va a quedar esa imagen, que es una imagen latente, tal como bien lo define Andrés de Negri o Sol Colombo, ¿no? en sus participaciones. Una imagen latente que está ahí, pero late hasta que no se revela. Hasta que vos no lo revelás, que lo podés revelar un día después, o un año después, o 10 años después incluso esa película no se revela, no está a la vista. Entonces, esos tiempos necesarios y obligatorios para que la imagen fílmica aflore, esa imagen en potencia o latente se haga realidad, se concrete, se cristalice en una imagen concreta que vos puedas ver o que puedas tocar en una fotografía, hay un tiempo inevitable o una intermediación inevitable que tiene que ver con un proceso fotoquímico primero, que está regido por normas matemáticas, físicas y químicas que tenés que saber y tenés que respetar, o podés incluso manipular o podés alterar a propósito, adrede, para generar un resultado experimental, si quisieras, ¿no? Pero lo tenés que hacer sí o sí. En cambio, en la imagen digital lo que tiene es esa inmediatez, que lo que te genera, ya te digo, me parece que es interesante en ese sentido el testimonio del laboratorista Andrés Pardo, un uruguayo al que entrevisté en México y que también aparece en la película, que habla de una manera muy, muy sencilla y muy clara acerca de esta diferencia, ¿no? El tema de cómo se ejercita la paciencia con este tipo de materiales, cuando habla de cómo le enseñó a sacar fotos fotoquímicas o analógicas a su hija. Su hija quería de alguna manera tratarla, o sea, no curarla, pero de alguna manera calmar su ansiedad y enseñarla a tener paciencia, y lo que hizo fue justamente pensar en regalarle una cámara de fotografía fotoquímica y regalarle un rollo. Él cuenta que la chica sacó ese rollo en un día, o en menos de una hora o algo por el estilo, con lo cual nada, después se aburrió y dijo, quiero seguir sacando fotos. Bueno, ya sacaste todas. Entonces, de alguna manera, eso le fue enseñando que el acercamiento a cada imagen tenía que ser más cuidadoso, que tenía que cuidar más el encuadre, que tenía que cuidar más la exposición a la luz, que tenía que cuidar más un montón de condiciones lumínicas y fotoquímicas que implican una paciencia. Y eso de alguna manera le enseñó a su hija, y me parece una enseñanza muy, muy interesante en función del documental, de lo que se pregunta la película, que es justamente eso, ¿no? Cómo adiestrar o cómo de alguna manera entrenar la paciencia, ¿no? Y es un ejemplo que me gusta mucho citar. Aparece Ernesto Vaca, por ejemplo, también, con quien ya hemos podido dialogar también y conocer su obra. Y él en un momento también habla incluso de la adquisición que tuvo de una cámara de 16 milímetros. Y bueno, pero en un momento él dice también, ¿no? Esto de, lo conecto con lo que decías recién, la capacidad para aprender a seleccionar aquello, dónde vas a poner la mirada, dónde va a estar puesta la cámara, qué va a registrar la cámara, teniendo en cuenta esto, ¿no? La duración de un material fílmico. Exacto. y que no se puede desperdiciar, ¿no? Es decir, implica ejercitar
hacia dónde va a estar puesta la mirada. Sí, en una cámara digital, en cualquier cámara digital vos tenés infinidad de tomas. O sea, podés sacar hasta que se te acabe, no sé, la capacidad de almacenamiento de una cámara. Podés sacar 100 fotos si querés, o 1000 fotos. Sacás 1000 fotos de un mismo árbol, por ejemplo, hasta encontrar la que más te gusta. El procedimiento analógico o el procedimiento fotoquímico es al revés. O sea, lo que te invita es a pensar la foto una y otra vez, 1000 veces, antes de tomar una foto, antes de hacer un clic. Es al revés. O sea, con una cámara digital estamos invitados a hacer miles de clics hasta encontrar la mejor imagen, la imagen que más nos convenza. Lo que eso implica es un montón de trabajo después de edición, de selección. El trabajo y el tiempo te lo tenés que tomar después, seleccionando la mejor imagen entre todas las tomas que hiciste. En cambio, el trabajo con lo fotoquímico, al tener una limitación específica al material, porque en la cámara no entran más de 36 exposiciones en el caso de una cámara fotográfica, o no entran más de 15 metros en el caso de una cámara de super 8 milímetros, vos sabés que podés filmar ese tiempo o esa cantidad de material y no más, no tenés más que eso. Entonces tenés que cuidarlo, cada fotograma lo tenés que cuidar como si fuese el único. Entonces el trabajo con lo fotoquímico, como bien vos mencionás que dice Ernesto, te hace agudizar la mirada de algún modo, ¿no? Te hace agudizar la mirada, te hace pensar mejor el encuadre, pensar mejor la angulación, pensar mejor el foco, pensar mejor las distancias, pensar mejor la lente que vas a utilizar, pensar mejor el horario y el tipo de luz que vas a querer, pensar mejor el revelado, pensar mejor después el montaje. Es como nada, implica un límite preciso, pero dentro de ese límite también te permite y te facilita un montón de otras posibilidades que, como bien lo muestran las invitadas o protagonistas y protagonistas de la película, también invitan a la experimentación, ¿no? O sea, vos ahí, además de poder hacer una foto perfecta, muy bien expuesta, bien compuesta y demás, también podés hacer una foto experimental, ¿no? Con esas mismas limitaciones, pero utilizando los procedimientos o las cámaras o los materiales de un modo totalmente diverso, ¿no? De un modo que no fue pensado por el fabricante, o sea, no fue pensado por la industria que creó esos materiales. O sea, el cine experimental de algún modo, según lo veo en estos realizadores, tiene que ver con eso, ¿no? Con ir en contra del uso prescripto por la fabricación de tales herramientas, ¿no? O sea, el fabricante dice, bueno, esta herramienta se utiliza de este modo, y el cineasta experimental lo que va a hacer es romper la cámara, modificarla de tal manera que puede usarla de un modo distinto, agregarle cosas que no tenía, o revelar el material de un modo diferente, con otras temperaturas, con otros tiempos, o montar la película de un modo totalmente ilógico, o luego intervenirla, pintarla, rayarla, qué sé yo, lavarla con lavandina, pintarla con texturas y después proyectarla no solamente en un solo proyector, sino en varios proyectores a la vez, por ejemplo. Hay un montón de posibilidades que no están prescriptas por los fabricantes de las máquinas, que los cineastas experimentales se encargan de investigar o de buscar para generar nuevas posibilidades creativas y expresivas a partir de eso, ¿no? Pablo, te saco un poquito de Mar del Plata, pero a la vez nos conecta con lo que vamos a poder tener una experiencia en Córdoba. Está arrancando prácticamente Cortópolis, una nueva edición, la edición número 12, y te quiero preguntar por tu participación en esta nueva edición del Festival de Cortometrajes. Contanos con qué nos vamos a encontrar en esta edición que te tiene a vos como invitado. Bueno, la verdad que estoy muy contento de volver a Cortópolis, muy contento, y esta vez por partida triple, porque me invitaron a presentar justamente el pensamiento analógico. Fue una invitación de Juanjo Gorazurreta para el cineclub La Quimera, que va a ser una función especial dentro del marco del festival en el Hugo del Carril. Y el mismo día, que va a ser el sábado 18, si no me equivoco, el mismo día el festival me invitó a presentar mi libro, Super 8 Argentino Contemporáneo, que es un libro acerca del uso del Super 8 en la Argentina, desde su creación hasta 2022.
aproximadamente, donde hago un repaso del uso tanto narrativo, documental, experimental y también publicitario del Super 8 en la Argentina, con entrevistas, con diferentes artículos, con fotografías también, tratando de hacer un repaso histórico, pero también tratando de entender cómo se utilizó también los procedimientos, ¿no? Un poco como la película, pero en este caso puntualmente en el uso del Super 8 milímetros, ¿no? Que es un formato que tuvo mucha popularidad en los últimos años en el mundo del cine experimental argentino, ¿no? Recuerdo que habíamos hablado el año pasado, de hecho, cuando presentaste en Mar del Plata tu libro, tuvimos la oportunidad de conversar específicamente sobre el libro, y digamos que ahora tenemos la oportunidad de leer el libro, ver la película El pensamiento analógico en Córdoba, se complementan, ¿no? Se dialogan. Sí, dialogan entre sí, si bien el pensamiento analógico abre el panorama, abre las ventanas a muchas otras manifestaciones de lo fotoquímico, dialogan bastante, ¿no? Porque ambas son obras de divulgación. En este caso, yo creo que ambas obras tienen que ver, tanto el pensamiento analógico como mi libro Super 8 Argentino Contemporáneo, son como de alguna manera la extensión de mi trabajo periodístico, pero en el cine, ¿no? O sea, hay algo ahí que en el periodismo que todavía me convoca. Y si bien no estoy escribiendo mucho ahora actualmente, salvo en la revista de la DAC, que también estoy muy, muy agradecido por poder colaborar ahí, y muy de vez en cuando también en la revista Caligari, si bien no estoy escribiendo mucho, creo que sigo ejerciendo mi labor periodística o de divulgación de algún modo a través de este libro y a través de esta película, ¿no? Creo que se manifiesta un poco eso, inconscientemente, sin haberlo querido, fue algo que se fue dando naturalmente. Y al mismo tiempo esa divulgación se va a completar el mismo sábado en Cortópolis con la proyección de varios cortometrajes filmados en Super 8 milímetros, algunos de ellos que vamos a proyectar en su formato original de Super 8 milímetros, y son obras en todos los casos, de realizadoras y realizadores cordobeses, ¿no? Quería aprovechar la ocasión de presentar mi libro en Córdoba y hacerlo con la obra de 4 artistas cordobeses que menciono y que de alguna manera dejo un registro de su trabajo en mi libro, ¿no? Que son Juanjo Gorazurreta, justamente, del cual vamos a pasar una de sus películas en formato original, que se llama Viñeta del fotógrafo, de los años 70. Después vamos a pasar 2 obras de Benjamín Ellenberger, que es un realizador más joven, que colaboró mucho con Juanjo Gorazurreta también, sobre todo en su última película, en Las ausencias. Y vamos a ver 2 obras de él que están muy vinculadas a sus investigaciones en relación a la luz y al registro de la luz, ¿no? En diferentes momentos del día. Es una obra muy delicada, muy linda y la verdad muy, muy emocionante de ver, ¿no? Cómo trabaja, el trabajo que logra solamente con el registro de la luz, ¿no? Es muy, muy interesante. Después vamos a ver trabajos de Emiliano Cativa también, un amigo mío con el cual colaboré, y él colaboró conmigo en muchos proyectos, en muchas películas, de Super 8 milímetros, y la verdad de quien aprendí muchísimo también. Fue uno de mis maestros en el cine de Super 8 y en el cine en general, en lo técnico hablo, ¿no? Un director de fotografía muy, muy avesado, que vive en Córdoba actualmente y que realmente vale la pena tener en cuenta por la delicadeza y la profesionalidad de su trabajo. Son 3 obras muy, muy interesantes de él, experimentales también. Y después vamos a ver 2 trabajos de Lucía Torres. Lucía Torres, como sabés, es una gran montajista cordobesa, involucrada en un montón de trabajos de grandes autores cordobeses y también de otras regiones del país, que en este caso muestra su trabajo como realizadora, ¿no? Son 2 trabajos hechos con materiales Super 8 milímetros apropiados, ¿no? Con fan footage. Y bueno, nada, uno en colaboración con otra realizadora, ahora no recuerdo su nombre, perdón, pero bueno, nada, también son muy, muy lindos trabajos, muy poéticos, y realmente vale la pena verlos, ¿no? Así que bueno, eso va a ser lo que vamos a presentar en Cortópolis el sábado 18, y la verdad muy contento porque bueno, me dieron la oportunidad de viajar a Córdoba una vez más, de
de volver a visitar amigues y demás, pero también sobre todo de poder divulgar la obra de toda esta gente, ¿no? Así es, bueno, la verdad que increíble tu tiempo, la generosidad, Paulo. Siempre aprendemos mucho de tus intervenciones, la verdad, y que también los que te leemos y vemos en tus libros todo el trabajo como investigador, como periodista que venís haciendo, es muy, muy valioso. Por lo pronto, entonces, la cita es Cortópolis, 18 de noviembre, para ver la presentación del libro y ver las películas en Super 8 y ver el pensamiento analógico. También, sí. Así que ahí está la invitación hecha. Te agradezco, Paulo, tu tiempo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos al final de este episodio, nuevamente agradecidos de contar con su compañía, y en las próximas semanas seguiremos con más entrevistas en el contexto del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y esperamos que puedan acompañarnos. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar.